Guido Girardi, muchísimas gracias por atendernos, porque además hoy ha sido una jornada y un día muy intenso. Acaba usted de despedir a Su Majestad el Rey y las mesas redondas que ha habido toda esta mañana han sido muy interesantes. Muchísimas gracias por traer Congreso Futuro a Madrid, traerlo a España y esta primera edición. Y lo primero que me gustaría que usted me contara es ¿qué es Congreso Futuro? Bueno, esto es una experiencia chilena y qué bueno que hayan iniciativas del fin del mundo que lleguen al centro, y a veces esto pone en evidencia que la periferia también puede ser centro. El Congreso Futuro nació por las mismas razones que estamos viendo en el mundo entero. Estamos viendo una crisis de polarización, de fragmentación de la humanidad, de separación. Las redes sociales y la inteligencia artificial, que son oportunidades muy grandes, también generan amenazas en el mal uso de ellas, porque nos dividen. Hay una intención de usar los dispositivos digitales, las plataformas, para polarizarnos, para empujar la sociedad hacia los extremos. Estamos viviendo a lo mejor el fin del liberalismo, de la democracia liberal, que va a ser reemplazada por otra forma de democracia, pero autoritarias, donde accede al poder a través de lógicas populistas, porque el liberalismo requiere de conversación, requiere de diálogo. Y si la polarización destruye el diálogo y la polarización y la conversación, las democracias liberales fallecen. Porque la política tiene que ser eficaz. La democracia, si no es eficaz, no resuelve los problemas, la ciudadanía, bueno, va a sentir que no sirve. Y entonces, además, cambió el delivery. En el mundo analógico tú podías resolver las cosas en un tiempo, había paciencia, pero en la era digital la paciencia murió. Si el Uber demora más de 5 minutos, yo lo cancelo y quiero que el Estado me responda aquí y ahora, y si no, no sirve. Entonces, tenemos que cambiar también el rol del Estado, el rol de las instituciones, tiene que ser de otra velocidad. Pero nos dimos cuenta que la política había perdido la capacidad de pensar, porque el mundo intelectual se alejó de la política. Pero además la política es rehén de la inmediatez. Entonces, la inmediatez no te permite pensar. Eres reactivo, estás preocupado del tweet, estás preocupado, vives en un presentismo que no tiene pensamiento. Llevamos 15 años, ¿ah? Tenemos 1,5 millones de seguidores. Todos los años Congreso Futuro se hace una semana en enero, ya es una institución. Invitamos a 100 de los principales intelectuales del mundo, pero no solo de la ciencia, de la filosofía, de la ciencia, de la antropología, de la sociología. Me interesa ver qué está pasando en la frontera de la ciencia, la computación cuántica, la edición genética, la nanotecnología, pero también invitamos a antropólogos, a filósofos que digan, oye, esto está generando impactos también en la sociedad, en la salud mental. Bueno, nosotros hemos llegado al convencimiento que si no hay una unidad de propósito en la sociedad, si no hay consenso en la sociedad, si no hay acuerdos, no hay futuro. O vamos a vivir en una sociedad donde el ganador se lo lleva a todo y aplasta a los demás, pero esto es un mundo sin futuro, ¿no? Y además estamos viendo que hay un tema político y uno ético. Uno político porque estas tecnologías que son maravillosas, que pueden salvar a los seres humanos, les pueden dar dignidad, pueden resolver los problemas sociales, económicos, pueden curar el cáncer, como tan importante como fue el descubrimiento de los antibióticos, ¿te das cuenta? Pero cuando estas tecnologías están en manos de sectores poderosos que están usando estas tecnologías para sus intereses y no los intereses de la sociedad, es muy peligroso. No hay alternativa a Google e Internet, ¿no? Facebook, todas estas plataformas nos manipulan, capturan nuestros datos, pero se adueñaron de la humanidad. Cuando habitamos estos mundos y cada vez pasamos más, son mundos privados, pero además ellos están apropiándose de nuestro futuro, son los que están investigando en edición genética, en nanotecnología, en computación cuántica, en inteligencia artificial, son los que están yendo a Marte. No son las sociedades, te das cuenta, que están eh, desarrollando el diseño, dibujando el futuro, son ellos. Nosotros somos humanistas, queremos defender el humano. Entonces, el Congreso Futuro no es que quiera imponerle nada a nadie, pero pone estos debates, pone estas conversaciones sobre el rol de la inteligencia artificial, qué educación necesitamos, sobre la cultura. Piensa solamente que nosotros somos de la cultura, nuestros valores están en la cultura, Cristo, Mahoma, Marx, están en la cultura, no están en los genes. Pero ¿qué pasa cuando tiene inteligencia artificial que crea contenido
que entiende el lenguaje humano, que crea cultura. ¿Qué pasa cuando en 5 años más haya más contenidos creados por inteligencia artificial en Internet, Hoy lo como hemos visto planteó Bruno Patino, en una de las... que contenidos humanos? O sea, la cultura humana va a ser fagocitada por una cultura hecha por máquinas donde no nos vamos a dar cuenta de qué es lo que es humano y qué es lo que es máquina. Ese otro mundo, ¿te das cuenta? Y si ahora mismo estamos en un momento que hay un montón de falsas noticias que corren libremente por las redes sociales, generadas encima por inteligencia artificial, se pueden multiplicar por N. Es que lo que tenemos que entender que las fake news son parte de este modelo de polarización. Las redes sociales te polarizan porque lo que hace el modelo de negocio de las plataformas es obtener tus datos, porque es el insumo que necesitan, porque los datos tienen una doble función. Los datos, por una parte, permiten desarrollar sus propósitos, si tú quieres, publicitarios, que es por donde ganan dinero, y poder establecer a cada ser humano un conocimiento absoluto de todos sus aspectos de su vida para que sean un target para dirigir la publicidad. De cada uno de nosotros tienen más de 10.000 parámetros. O sea, murió la privacidad. Yo con 33 parámetros puedo identificar a alguien en el planeta. Ellos tienen 10.000 parámetros cada uno de nosotros. Por una parte, un tema de negocio, pero segundo, porque los datos son el combustible para la inteligencia artificial. Pero los datos, para obtenerlos, así como había que luchar por el petróleo, los pozos petroleros, el cerebro es el campo de batalla. Y la economía de la atención es la que permite entrar al cerebro, y la atención solo se activa con contenidos extremos, polares, amenazantes, porque es un mecanismo de sobrevivencia. Puede haber gente hablando, conversando a lo mío, yo no lo escucho, a menos que alguien me amenace, yo me giro. Entonces, están construyendo un mundo donde los contenidos que no son amenazantes, que no son violentos, que no son... No son amplificados por los algoritmos. El algoritmo amplifica, es como en el mundo analógico. Tú, en los medios analógicos, el país o lo que estás haciendo tú echas para afuera todo lo que sea incitación al odio, pedofilia, y tiene una certificación de veracidad. Ahí es al revés. Los contenidos pacíficos que no son odiosos son echados para afuera. Entonces, primero generan un mundo distópico donde lo que está presente en la red son contenidos que son lo peor del humano. Y los cerebros, lo que pasa al no haber certificación de veracidad, los cerebros creen que lo que está ahí presente es lo verdadero. Entonces, en el fondo, lo falso se empieza a transformar en lo verdadero. La verdad es algo conocido. La gente siempre está buscando la novedad. No es novedosa. La verdad es conocida, es fome, no es atractiva. En cambio, lo falso es fácil de crearlo, puede ser incisivo, pero es novedoso, es atractivo y además es gratis, no cuesta nada. La verdad cuesta, tiene fundamento. Entonces, en este mundo, si no hay certificación de veracidad, si los medios no pueden certificar lo que es verdadero y falso, si ya se rompió la frontera entre lo verdadero y falso, mi cerebro no distingue lo que es verdadero y falso, vamos a ir a un mundo de falsedad. Como vamos a vivir un mundo, yo te decía, van a haber más contenidos hechos por máquinas en Internet que contenidos verdad. Y como vivimos en Internet y nos informamos por Internet, ya yo no sé, se rompió otra frontera, qué es lo que es humano y qué es lo que es máquina. Entonces, ese es un tema ético. Y el otro tema político le vamos a quitar o tenemos que reapropiarnos de esta tecnología para el bien del humano, para la de libertad, para la democracia y no para que estos dueños de estas gigantescas plataformas tecnológicas quieran ellos decidir los destinos de la humanidad. Entonces, hay un tema político y un tema ético. Un tema ético muy importante. Usted es médico, usted ha sido político y además en un momento de esa parte política ha estado muy vinculado a la alimentación con el etiquetado, porque luchó con ese etiquetado para que el consumidor pudiera conocer y saber muy bien de dónde procedían los alimentos. Y usted conoce que en España tenemos lo que es la Estrategia Nacional de Alimentación, que está basada en 6 pilares. Y a mí me gustaría saber un poco su opinión sobre esos 6 pilares, que podríamos resumirlo todo. Por ejemplo, el primero sería la seguridad alimentaria. Bueno, yo lo que creo, ¿por qué nosotros hicimos la ley de etiquetado? Porque la mayor pandemia que enfrenta la humanidad, lamentablemente, yo sé que el COVID fue muy dramático, mató a 8 millones de personas, pero
¿Por qué hay una pandemia que es más grave que el COVID, que es silenciosa, que nadie habla de ella, que se llama obesidad, que mata a 43 millones de personas al año? Y nadie habla de ella porque es un negocio de la industria de alimentos, de la industria del alimento basura y de la farmacéutica. Porque claro, tenemos en el mundo, en Chile, por ejemplo, el 40% de la población es obesa. Y en el 2035 vamos a llegar al 48% de la población obesa. Estados Unidos va a tener 58% de la población obesa. Ustedes en España están más protegidos porque tienen una cultura alimentaria, pero igual van a ir teniendo obesidad. Pero ahora sí está creciendo muchísimo y desde las instituciones se está poniendo freno a ese tipo de cosas. Bueno, va a crecer porque además estamos viviendo una era de sedentarización. Antes los niños jugaban, hoy día están en la pantalla. Antes tú caminabas, hoy día teletrabajas. ¿Te das cuenta? Entonces el humano va a comer cada vez más comida basura y va a gastar cada vez menos porque cada vez se va a mover. Entonces, antes salíamos y bajábamos a un restaurante bueno, a comer. Ahora ya el restaurante no lo traen a casa. Pero tú mismo y yo seguramente jugamos en la calle. Sí. Hoy día los hijos nuestros ya no juegan en la calle, están ahí. Bueno, entonces, ¿por qué ocurre la obesidad? Ocurre por dos razones fundamentales. La más importante es que no es aceptable que sean lo que se llaman alimentos, que para mí no son alimentos, que son basura, que sean los principales responsables de la alimentación, que son alimentos hiperprocesados. Va a haber una charla de Carlos Monteiro, que es uno de los especialistas mundiales, que creó el concepto de alimentos hiperprocesados, que son basura llena de azúcar, de grasa, calorías, sin fibra, sin vitamina. Entonces, esos son los alimentos que nos ofrecen todos los días, que son los Kentucky Fried Chicken, no sé, todo este tipo de papitas, de comida rápida. Entonces, lo que nosotros dijimos, bueno, ¿por qué la gente consume eso? Un cereal tú piensas que es para los niños, ¿no es cierto? Es un cereal que supones como va a una mamá que es saludable y que le estás dando a tu hijo algo bueno. Bueno, esos cereales que están en España, algunos tienen 40% de azúcar y tienen 600 miligramos de sal. Eso es una bomba tóxica, una bomba metabólica, pero tiene en el envase tiene unas espigas de trigo, parece saludable, tiene colores, y el papá y la mamá como no tienen idea, y cuando lean la parte de la información nutricional es inentendible, ¿y qué van a hacer? Le van a llevar a su casa y le van a dar a su hijo eso pensando que le están dando un alimento saludable y no saben qué es basura. ¿Qué hicimos en Chile? En Chile, lo que nosotros dijimos, primero tenemos que establecer el derecho a saber. Entonces, el descriptor que tienen en España y que quieren mantener, porque todo esto, los 6 pilares, es para engatusar, ¿te das cuenta? En realidad lo que no quieren es cambiar el etiquetado, porque ese etiquetado es incomprensible. Yo soy médico, casi yo no lo entiendo. Yo hice talleres, ponía incluso a médicos a decirme ya, explíquenmelo, y eran muy pocos los que sabían. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un etiquetado que un niño de 5 años pudiera entender. ¿Por qué? Porque hicimos focus group. Y le preguntamos a 2.000 niños, le mostramos triángulos, cuadrados, le mostramos el etiquetado que quiere España, los semáforos. Y fueron los niños que nos dijeron el disco, ese rombo negro, el disco pare negro, el que más entendemos. Entonces, te voy a contar una anécdota. Nosotros presentamos esta ley en el año 2006 con un Premio Nacional de Ciencia que me ayudó, y en el 2008 yo hice un encuentro mundial de obesidad. Invité a 1.000 personas, invité a expertos de todo el mundo, y la industria rechazó ir porque en ese tiempo nosotros teníamos el semáforo. Y la industria vetó el semáforo y no fue al encuentro mundial de obesidad. Yo le dejé los asientos vacíos. En ese tiempo estaba Bachelet, que era muy cercana conmigo, me dice: Guido, saca el semáforo de la ley, dejémoslo al reglamento, tengo mucha presión de la empresa. Esta ley se aprobó en el 2011 porque yo era presidente del Senado y presioné porque si no se hubiera aprobado. Imagínate, el lobby de todas las empresas era gigantesco. En el año 2013 hicimos el reglamento. Y bueno, yo pensé que era el semáforo lo mejor, pero se nos ocurrió hacer un focus group que te digo, y los niños nos dijeron que era mejor el disco negro. Cuando pusimos el disco negro vino la misma empresa que había vetado el semáforo para decirme: doctor senador, por favor, reponga el semáforo. Y yo les agradecí de que gracias al veto que ellos habían hecho, yo nunca me habría dado cuenta que
los niños no entendían el semáforo y que entendían esto. Bueno, eso es una anécdota. Primero, el sello negro lo puede entender un niño de 5 años. Si lo entiende un niño de 5 años porque es un sello grande, pueden ser 4, uno para sal, grasa, azúcar y calorías, no entienden todo. Pero si tiene sello, basta que tenga uno, viene la segunda parte. Esto nos han engañado. En las políticas públicas, la obesidad y el infarto y el cáncer y la diabetes y la artrosis se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. Y la Organización Mundial de la Salud sigue hablando de enfermedades crónicas no transmisibles. No, son mentiras. Nos están engañando. Son las más transmisibles de todas porque se transmiten a través de la publicidad, del estatus. Los niños quieren comer la misma marca que la amiguita. Ven en la televisión, nosotros teníamos 4.000 programas de publicidad engañosa que promovía alimentos mentirosos al año a los niños. Y lo mismo debe pasar acá en España, que los niños ven publicidad de distintos alimentos que aparecen jugando. Bueno, si tiene sello, en Chile no puede tener animaciones, no puede tener caricaturas, no puede tener juegos que son anzuelos y no puede tener publicidad en la televisión, porque hay que cortar la cadena de transmisión. Son absolutamente transmisibles. Entonces, y luego, si tiene sello no se pueden vender en los colegios, y si tiene sello no pueden haber compras públicas del Estado. ¿Por qué hicimos eso? Porque si la empresa elimina los sellos, si los señores que acá en España venden cereales que tienen 40% de azúcar y 600 miligramos de sal, en Chile el máximo para no tener sellos son 10 gramos de sal, de azúcar por 100 gramos de producto. Aquí tienen 40, tienen 4 veces más. Y el máximo de sal que pueden tener son 250, son 400 miligramos y de calorías son 275 calorías. O sea, si ellos bajan su nivel de sal, de calorías, de grasa y azúcar y eliminan los sellos, ¿qué pasa? Recuperan el derecho a tener publicidad, recuperan el derecho a vender en los colegios, a tener compras públicas del Estado. Entonces, ¿qué pasa? En Chile tuvimos una ley inteligente. Claro, la industria más seria, la mayoría reformuló sus productos y bajó la sal, la grasa y el azúcar. Es lo que le iba a preguntar, porque usted sabe que el lobby es muy grande. El lobby es muy grande y lo ha comentado con Bachiller, como le dijo, hay que regular un poco, que tengo muchísima presión. ¿Usted cree que eso podríamos llegarlo a hacer, ya no digo en España, porque dependemos de Europa, en Europa? Mira, nosotros debe haber sido en el año 2019, no recuerdo bien, hicimos un encuentro mundial de obesidad de FAO en Madrid, que estuvo el presidente español inaugurándolo, y para mi sorpresa, había gran cantidad de parlamentarios de todos los sectores que estaban contra la regulación. ¿Por qué? Porque defendían un lobby con argumentos estúpidos. No, que el aceite de oliva. Mentira, los productos puros no se rotulan. O sea, el azúcar, la harina, el aceite no se rotulan porque se rotulan cuando los alimentos que están... Hay un procesado. Procesados, ¿te das cuenta? No se rotulan las manzanas. O sea, eran puros argumentos. Oye, es que no vamos a poder vender el jamón. O sea, argumentos que eran absurdos, porque el sello no te impide comprar. O sea, el sello sirve para tener derecho a saber o para comer menos o para no comer. Pero yo, por ejemplo, que me gustan los chocolates, sigo comiendo chocolate si tienen sello. Pero sé que tengo que comer menos, nada más. Pero permite que yo tome la decisión, permite que yo me transforme en ciudadano y no me permite en ser un pasivo consumidor absolutamente engañado. Esa es la pata donde entraríamos con el consumidor, ¿no? El realmente informarle correctamente. Le permite al consumidor ser ciudadano. O sea, en Chile, ¿qué pasa? Claro, si yo veo la compra, tal vez cuando yo compro algo y soy adulto, compro con sello, pero mira lo que pasa. Cuando los padres, madre o papá, van a comprar para sus hijos, ahí compran sin sello. ¿Te das cuenta? Pero hay una posibilidad de poder decidir, si lo otro es un engaño. Ahora, si alguien quiere comer con 4 sellos, es su problema. Pero ya sabe, ¿te das cuenta? Si el problema es cuando alguien compra alimentos que debieran tener 4 sellos y cree que está comiendo algo saludable, está siendo engañado. Esta ley yo la llevé a Perú, a Argentina, a Uruguay, a Colombia, a México, y en todos estos países tenemos sellos y no se ha producido ni pérdida de empleo, ni pérdida económica, al revés. Las empresas inteligentes, ¿saben lo que hacen? Hacen publicidad diciendo, tome mi producto porque no tiene sello. ¿Te das cuenta? O sea, al revés. Pero además,
¿cómo podemos permitir que haya empresas de alimentos que desarrollen alimentos que a sabiendas saben que van a producir obesidad, que van a producir cáncer, que van a producir infarto, que van a producir accidentes vasculares, que van a producir Alzheimer, que van a producir artrosis? No puede ser. O sea, te das cuenta de una ética. Son como las tabacaleras. Pero ahí está la ciencia, están ustedes los médicos, están las universidades también. Bueno, nosotros hicimos esto con todas las universidades. Con todas las universidades. Y lo otro que hicimos fue la ley de neuroderechos, ¿ves? Con todas las universidades y con un español muy importante, se llama Rafael Yuste, que es un profesor de Columbia, que es director del Moreto Brain. Hicimos la primera ley que establece la protección del cerebro. Yo te decía, hoy día el campo de batalla son los cerebros. Bueno, establecimos una norma de principios que había que defender para el cerebro, por ejemplo, para garantizar la privacidad, la identidad, el libre albedrío, la capacidad de agencia, el acceso igualitario y protegernos de los sesgos y adicciones como una declaración de principios de derechos para protegernos, ¿no es cierto?, de esta voracidad de las redes sociales que quieren intervenir en nuestro cerebro. Acuérdate que se está desarrollando este proyecto Neuralink, que ya tienen dispositivos que pueden leer tu cerebro, tus emociones y tu inconsciente, o cambiar en nuestro cerebro poniendo ideas, emociones que no son tuyas. Ahora, también esto puede servir para tratar el Alzheimer. Entonces había que regularlo, no para prohibirlo, sino para decir, esa tecnología sirve para tratar el Alzheimer, pero señor, usted esa tecnología no la puede usar como la energía nuclear, para hacer bombas nucleares o para leer sin que la persona sepa su cerebro o ponerle a ese cerebro una idea, un odio que no es real, que usted quiere inducir, ¿te das cuenta? El Congreso Futuro ha llegado a Madrid, ha llegado a España, ha llegado a Europa y además el año que viene vuelve, porque ya se ha dicho que el año que viene se volverá a repetir. Yo creo que será un gran momento para poder volver a seguir hablando de todo esto que estamos aquí ahora mismo charlando. Congreso Futuro, un espacio, es un modelo de reponer un diálogo democrático, de reponer la conversación entre los distintos, de volver a pensar o a poner un espacio para pensar los desafíos que tiene la humanidad para poder resolver problemas de salud, de educación, porque la democracia, si no es eficaz, no va a ser válida para las personas. Y es para poder pensar también los desafíos que tenemos en el 2050. Si el 2050 ya llegó, el futuro está pegado al presente, y si no pensamos en el futuro, no vamos a tener ni presente ni futuro. Entonces, hay un desafío maravilloso, hay oportunidades maravillosas con la tecnología, pero también tenemos amenazas de que esa tecnología esté en manos de personajes como el dictador de Corea o otros personas que tienen visiones dictatoriales que quieran usar esto no para los intereses de la humanidad, sino para sus propios intereses. Contento con esta primera edición. Maravilloso, y yo quiero agradecerle a toda la autoridad española, a Casa América, a la Cancillería, al Ayuntamiento, bueno, a la CEGIP y también al Rey de España, ¿te das cuenta? Creo que qué importante que el Rey de España, primero, yo creo que es increíble que ustedes tengan un rey que defiende la democracia liberal, pero creo que es tan importante que en un mundo fraccionado tengan una persona que representa la unidad nacional y que esa persona tenga interés de apoyar iniciativas que tienen que ver con reponer la conversación y pensar el futuro y el presente de nuestra sociedad. Pues Guido, ha sido un placer charlar con usted, y como somos humanos y no somos máquinas, me va a permitir que le estreche la mano. Muchas gracias. Esto lo vamos a poder seguir haciendo. Bien, y espero. Y seguir charlando con tranquilidad y sin prisas. Bueno.